shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos ustedes, que pasen un excelente día, fortalecidos grandemente, pensando que precisamente todas las cosas suceden y pasan, porque el Eterno, quien es bendito, tiene el control de ellas. Bueno, con la bondad del Eterno estamos en la parashá Koraj en esta semana y estamos en el Perek 16, Pasuk 1, y dice así: tomó Koraj, hijo de Itzhar, hijo de Kehat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelec, hijo de Reubén, y se levantaron delante de Moshe con hombres de los hijos de Israel, 250 príncipes de la congregación convocados en las reuniones, gente de buen nombre. Se congregaron contra Moshe y a Aarón y les dijeron: es demasiado para ustedes, porque toda la congregación es gente santa y detrás de ellos está el Eterno. Entonces, ¿por qué motivo ustedes se enaltecen sobre la congregación del Eterno? Oyó Moshe y cayó sobre su rostro y habló a Koraj y a toda la congregación diciendo: por la mañana hará saber el Eterno quién es de él, y al consagrado que lo acercará a él. Entonces a quien él eligiere le acercará ofrenda. Hagan esto: tomen para ustedes braseros, Koraj y toda su congregación, coloquen en ellos fuego y pongan sobre ellos sahumerio delante del Eterno mañana. Y será el hombre que eligiere el Eterno, él será el consagrado. Es demasiado para ustedes, hijos de Leví. Y dijo además Moshe a Koraj: oigan, lo ruego, hijos de Leví, ¿acaso es poco para ustedes que ha separado Dios de Israel a ustedes de la congregación de Israel para acercarse a ustedes a él, a fin de realizar el trabajo del tabernáculo del Eterno y pararse delante de la congregación para servirlos? Y acercó a ti y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo, para que existan también que una. Por tanto, tú y toda la congregación que se están reuniendo contra el Eterno, y a Aarón, ¿qué hizo él para que se quejen contra él? Bueno, ¿cuál era la problemática? Pues había un espíritu de celos aquí, envidia de ahí en Hará. Había una situación grave de envidia, y por lo tanto esto estaba causando un grave conflicto dentro del pueblo de Israel. Y en este caso había una situación de que Koraj, precisamente siendo que era descendiente también cercano, incluso desde el punto de vista de él, siendo mayor incluso del hermano mayor de Moshe y a Aarón, entonces él consideraba que le correspondía a decir el servicio cultico o sacerdotal a él, y no a Moshe, y mucho menos, pues lógicamente, si eran hijos y hermanos, tanto Moshe como a Aarón, pues no les correspondía. Y entonces esa era la idea y el pensamiento de él. En otras palabras, se le despertó la codicia, la inconformidad, la envidia. ¿Por qué a Aarón es Cohen si yo debería de ser? ¿Y por qué Moshe son líderes y yo? Y precisamente confronta a Moshe Rabbeinu a Koraj, y le dice que se les hacía poco el ser llamados a un servicio especial y estar ahí delante del Eterno, sirviendo no solamente al Eterno, pero también al pueblo de Israel. En cuanto a las ofrendas, dice, ¿se les hace poco? Pues realmente una de las situaciones excelentes. En la parashá pasada habíamos visto que precisamente Leví la tribu de Leví no había participado en una situación negativa. No se había revelado en cuanto a la cuestión de la tierra y estaba en una muy buena posición. Pero ahora, con todo esto, pareciera que todo se viene al traste por causa de Koraj. La envidia crea muchos conflictos
y graves conflictos dentro de la familia, y en este caso dentro del pueblo. Pues en este sentido, entonces estaba confrontando este sentimiento, este sentir, este Ain Hará, contra de Aarón, que era precisamente el Cohen Gadol, y él pues Corá quería ser el Cohen Gadol, que decía y entendía que por derecho de ser hijo del hermano mayor en este caso de Moshe y Aarón su padre, entonces por lo tanto él le correspondería la Keuná y no en este caso a Aarón. Y entonces este es el conflicto, esta es la situación que se presenta. ¿Qué es lo que aprendemos de aquí? Pues en primer lugar, ya veremos en la parashá que es una situación muy, pero muy grave en la que se involucra, y dado que en la circunstancia que estamos precisamente narrando en la escritura, Moshe cuando se revela a Coraj, se siente que su corazón se vuelve agua, por eso que cae a tierra, rasga sus vestiduras y clama al Eterno, y luego ya por inspiración divina le dice, bueno, cada quien traiga su brasero, vamos a ver quién es el elegido de Hashem. Y ya están en ese proceso de ver quién el Eterno lo elige. Y esto es una cosa muy, muy importante, porque al final del día ellos debían entender que ellos no se eligieron, sino quien los eligió, quien los había llamado, quien les había dado una posición de liderazgo, y en este caso los había puesto en la Keuná, a Aarón especialmente como Cohen Gadol, y a toda su descendencia, que por herencia le correspondería la Keuná. Por lo tanto, esto se hacía un conflicto muy difícil, y por lo tanto también toda esta circunstancia que se estaba dando generaba desde luego pues desaliento y conflictos dentro del pueblo. Pues habían acabado de salir de una y ya estaban en otra, no acababan de salir de una y ya estaban en otra, y entonces pareciera ser que no se aprendía. Y esto nos debe enseñar, mis amados, que tenemos que tener mucho cuidado de cómo caminamos, cómo andamos con el Eterno. Tenemos que cuidar nuestros pasos, tenemos que mirar antes de disparar. Necesitamos primero pedirle la dirección al Eterno. Antes de hacer cualquier cosa debemos consultar al Eterno. Antes de que nosotros dejemos despertar situaciones, incluso sentimientos que no son adecuados, debemos orar al Eterno, que el Eterno nos dé la ayuda y su socorro para controlar aquellos sentimientos y situaciones que no son apropiados, que no son kosher. Entonces, por esa situación, ya veremos que hay una devastación nuevamente. Pareciera que no se entiende, parece que no se comprende que el Eterno tiene ya definido muchas de las cosas que tienen que acontecer y pasar. En el caso del pueblo de Israel, él ya había ordenado, ya había establecido la Keuná, y pues no iba a cambiar de opinión nada más porque Coraj estaba con un espíritu de envidia y ya por eso se le iba a dar de alguna manera lo que él pedía. No, en ninguna manera. Y el Eterno, quien es bendito, sabe a quién llama, por qué llama y lo pone. Y esto es algo pero bien, bien importante, que nosotros tengamos esa perspectiva de saber que todas las cosas están ordenadas por el Eterno, entendiendo que así como la creación está y esta tiene un orden, así también el Eterno ordenó todas las cosas, incluso en nuestra propia vida. Y entonces, si nosotros vemos en nuestro cuerpo el orden, si nosotros vemos en el cosmos un orden, si nosotros vemos en la naturaleza un orden, y cuando ésta se altera se crean conflictos terribles, devastadores, entonces debemos aprender de ello y entender que debemos vivir en el orden establecido por el Eterno. Debemos aprender que ese orden no es del fulano, de sultano, no, sino ese orden lo establece el Eterno, quien es bendito, y ese orden debe ser parte de nuestra vida
y nosotros asirnos a ese orden como el Eterno estableció en el caso del pueblo de Israel, a quién se le había dado la Keuná y quién participaría precisamente en esa línea de sucesión de adquirir la Keuná, es decir, la posición de Cohen Gadol. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un conflicto grave, pero pues Moshe se tuvo que levantar a decir, tomen sus braseros, y como veremos en la parashá, esto va a traer una elección de parte del Eterno, pero también traerá una lección fuerte, muy fuerte también. Nuevamente habrá una lección fuerte. ¿Qué nos enseña todo esto? Si nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones y por el Yetzer Hará, en este caso lo que llamamos el raciocinio, la razón, nuestras razones, que van en contraposición con la Torá, entonces ya estuvo que nos estamos buscando un problema grave. Y de aquí aprendemos eso. No podemos nosotros establecer o hacer algo que no sea en el orden del Eterno, y por lo tanto, qué tan importante, y como aplicación, qué tan importante es que todos nosotros estemos acorde con la voluntad del Eterno, que todos y cada uno de nosotros siempre seamos dirigidos, seamos guiados por la voluntad del Eterno, porque saben que cuando esto ocurre, cuando nosotros nos acercamos al Eterno para pedir su consejo, para pedir su guía, su dirección, nada grave pasará, al contrario, seremos alentados, guiados y dirigidos hacia buenos caminos, y nuestro destino al final será el que el Eterno quiere, que es bueno, muy bueno seguramente para todos y cada uno de nosotros. El problema es cuando nosotros decidimos por nosotros mismos y cuando esas decisiones no están acordes a la voluntad del Eterno. Cuando nosotros nos salimos del orden, cuando nosotros empezamos a querer hacer o vivir de la manera que nosotros queremos, eso está grave, muy grave. Y por ello, cada vez que tomamos una decisión o vamos a tomar una decisión mejor, tenemos que consultar al Eterno, quien es bendito, y entonces asegurarnos que lo que vamos a hacer es precisamente está en la voluntad del Eterno, y consecuentemente esto nos guíe a puerto seguro y a no tener ningún conflicto, ninguna situación grave en nuestra vida. Desde luego que acá lo que estaba desarrollándose es el Ayin Hará, es decir, la envidia, el ojo malo estaba sobre Aarón, porque Corá quería esa posición, y la codicia no tiene parámetro, y esto causa graves problemas. Dicen nuestros sabios que debemos estar contentos con lo que tenemos, pero a veces no lo entendemos. Y esto no tiene que ver con el estar contentos con el hecho de no querer tener una posición de servicio al Eterno, no. Esto solamente el Eterno lo da, y solamente el Eterno nos llama, y esto es importante que nosotros lo sepamos. Por lo tanto, mis amados, tenemos que reflexionar mucho en cuanto a nuestras decisiones, cómo las tomamos, que no seamos llevados por la mala inclinación a tomar malas decisiones y a crearnos y a crear un conflicto grave dentro de nuestra vida y dentro de nuestro contexto familiar, porque esto es importante, y aún en el contexto de trabajo y la misma comunidad, que debemos cuidar muy bien nuestras decisiones en todo momento. A veces se hace muy fácil al hombre tomar decisiones, pero después, pues desgraciadamente vienen las consecuencias. ¿Y qué? Pues ¿quién las va a cargar? ¿El de enfrente? No. Corá tomó una decisión y todo su séquito tuvo que asumir las consecuencias de lo que ellos hicieron. El Ayin Hará no se quedó ahí, ellos lo pudieron haber detenido, pero sin embargo no, se impulsaron hacia donde el Yetzer Hará los llevaba, y esto les causó un grave problema. Pensemos en esto, mis amados. La envidia, la codicia y todo lo que está relacionado a esto trae grandes problemas. Tengamos mucho cuidado, que tengas un magnífico día y que el Eterno te mantenga alejado de todo este tipo de cosas, porque la verdad no es nada bueno
para el hombre. Que tengas un magnífico día y bendecido por el Eterno, quien es bendito. Shalom, shalom.